Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, bueno, espero que este tiempo os haya dado tiempo a echaros una mini siesta y a venir con energías. Antes de presentar a nuestro nuevo ponente, voy a comentar una cosilla que son como, dado a lo anterior y para que no haya perturbaciones ni mal rollo ni nada, simplemente os voy a decir las normas de moderación que hemos puesto para solucionarlo y ya está, y que todo el mundo sea por igual. Así que lo que vamos a hacer es que el ponente va a hablar y después de la ponencia pues se abrirá el turno de preguntas como la primera vez, ¿vale? Los turnos de preguntas van a durar 30 segundos y la persona que tenga el micrófono y lo dé, pues lo contará con un cronómetro y cuando pase esos 30 segundos lo pedirá. Así que nada, os pediré que en medida de lo posible pues duréis esos 30 segundos, ¿vale? Vale, me alegro de que estéis alegres y contentas con esta decisión. Vamos a continuar con la escuela. Me hace mucha ilusión presentaros a Enrique del Teso, porque bueno, él viene como yo del mundo de la filología. Él es profesor titular en la Universidad de Oviedo, en el área de lingüística general. Es licenciado en Filología Española y doctor en Filosofía y Letras. Y bueno, pues cuenta con varios textos sobre lingüística, semántica, comunicación y además de algunos libros sobre la ultraderecha y la izquierda que os voy a decir directamente. Uno es Más que palabras, la izquierda, los discursos y los relatos, y el otro, el último que ha sacado, es La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella. Así que hoy lo que vamos a hacer aquí un poquito es hablar de eso, de extrema derecha, de su lenguaje, vamos a analizarla y a partir de ahí pues vamos a saber también un poco cómo contraatacar. Así que sin más dilación os dejo con Enrique. Enrique, muchas gracias por acompañarnos hoy y nada, es tuyo. Gracias a ti. Sí. Bueno, buenas tardes. Os agradezco mucho que estéis aquí porque supongo que donde queríais estar no era aquí, de durmiendo la siesta, que yo también. Pero bueno, la sensación es muy agradable estar aquí. En la presentación se acaba de aludir a que… ¿Cómo te llamabas? Ana. Ana, sí. Ana dice que viene de la filología, yo también. Conocéis a Miguel Ángel Rodríguez, ¿verdad? Él es filólogo también. Así que fijaros cuánto se saca de la filología para comunicación. Es como un padre para todos nosotros. Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, lo que vamos aquí de lo que vamos a hablar y dejar turno para que habléis en bloques de 30 segundos o como sea. En total, ¿qué tenemos? 2 horas, Ana. 2 horas. Bueno, primero os voy a hacer una pequeña introducción para recordar lo mucho que tiene que ver no con la venta y el marketing, sino con el nudo de la política, la comunicación, algo que la izquierda suele descuidar. Y tiene sus razones para descuidarlo, como os diré, pero que es una cosa que hay que cuidar. Después haré una llamada de atención sobre 4 aspectos en los que creo que la izquierda tiene que saber moverse o tiene que tener un estilo de comunicación adecuado. Y después hablaremos un poco de lo que está haciendo la ultraderecha, pero sobre todo por qué le funciona. Porque yo creo que la izquierda está un poco perturbada, es lógico. Uno piensa en Argentina, que están locos. ¿Cómo se les ocurre votar a Milei? Les está diciendo directamente que les va a quitar la pensión y lo votan. Uno puede pensar, ¿por qué votan a Ayuso? ¿Por qué votan a Ayuso en los distritos del sur? Apetece decir es que son idiotas, o es que la gente es boba, o es que la gente es manipulable. Todo esto tiene una explicación y conviene saberla, porque los humanos somos como somos. Y hay algo, siempre digo que la ultraderecha, fijaros que la ultraderecha habla igual en todas partes. No son muy listos, pero todos utilizan el mismo vocabulario y eso es porque tienen un librillo. Y ese librillo lo hace gente que sabe más que ellos y que tiene algo muy importante para saber más que ellos, que es dinero. La ultraderecha está muy financiada y lo mejor que se puede tener para hacer buenas campañas de comunicación, hacer buena propaganda, no es ir a filología, es tener dinero. Entonces, en lo que voy a decir, intentaré acercaros un poco
a que entendáis cuán poderosos pueden llegar a ser los medios y cuán indefenso es un individuo cualquiera, pero no para la fatalidad de decir con esto no se puede, sino para que entendamos cuál es vamos a decir, el tamaño y textura del enemigo y abandonar un poco esta especie de perplejidad que tiene la izquierda, que la izquierda está con la boca abierta todo el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo es que la gente acepta esto? Estamos siempre perplejos. Y es lo último que debemos, digamos, quienes diseñan esas campañas saben que esto va a ser así. Después de esto, o sea, quiero decir que os decía que voy a dar una introducción, diré 3 o 4 cosas de las que tiene que hacer la izquierda y creo que no hace suficientemente. Intentaré explicar un poco cómo funciona la propaganda de la ultraderecha y después una cosa en la que os diré es que conviene que tengamos, como no todos los días podemos estar inventándonos discursos, no podemos estar razonando todos los días lo que ya razonamos, conviene que tengamos píldoras de pronto uso. Frases cortas que podamos decir con acierto y que sepamos luego explicar si procede, soltarlas rápido en determinadas circunstancias. Y breviarios cortos que tenemos que tener para uso interno, pero siempre cortos. Os pondré unos cuantos ejemplos, escribí como 2 folios de píldoras de estas, solo para que veáis de qué estoy hablando. Por decir una de ellas, el partido que prometa bajar los impuestos te quiere quitar el médico. Así de claro, punto. Un puñetazo de este tipo. Luego sabremos decir por qué decimos eso, pero hay que soltar esto de forma casi dogmática. Entonces, bueno, pondré un par de vídeos solamente para ilustrar, para que veáis en la vida cotidiana fenómenos que a escala social funcionan de una manera muy eficiente. Entonces, os decía que creo que la izquierda tiene relativamente descuidada la comunicación. Yo, a veces, cuando hablo de comunicación, me siento un poco como el tesorero, que es el personaje antipático, el que tiene que recordar a los demás lo que cuestan las cosas, el que tiene que decir a los demás no hay dinero para eso. Y a todos nos apetece mucho decir lo que se nos ocurre, sobre todo cuando creemos mucho en lo que decimos. Nos apetece indignarnos cuando estamos indignados, nos apetece insultar, nos apetece aplaudir. Y que venga alguien a decir con un librillo, esto nos perjudica, esto nos beneficia, evita estas palabras, usa estas otras, es una puñeta, pero es muy real lo que está funcionando. Daros cuenta, por ejemplo, que la ultraderecha utiliza muchos términos como subvencionado, paguita, chiringuito, ideología, que, por ejemplo, van directamente a la yugular de los sindicatos. No olvidéis que la ultraderecha, de momento en España, no está teniendo éxito electoral ni creo que lo busque a plazo inmediato. Es decir, los distritos, o sea, las zonas electorales de renta baja no votan a la ultraderecha. El voto lo tienen en los sitios ricos, pero sí está teniendo éxito en algo que también necesitan, y es desafectar a la gente humilde de la izquierda. Es decir, que el progre caiga mal. No van a predicar la injusticia social, pero quieren que el que hable de justicia social caiga mal. Y en eso están teniendo éxito. Entonces, digamos que esto tenemos que tomárnoslo en serio. Hay una parte de la comunicación, estoy introduciendo la parte aquella que os decía, hay una parte de la comunicación que es antipática porque suena a poco sincera, suena a marketing y suena a aquello en lo que no querríamos gastar tiempo. Y hay otra parte de la comunicación que creo con la que nos podemos identificar mejor, pero las dos son muy reales. Pensad, por ejemplo, cuestiones de vocabulario, un ejercicio. Imaginaros, esta situación es irreal, pero la voy a contrastar con otra que fue real. Imaginaros que una empresa farmacéutica me pide un texto a sueldo. Dice, a ver, las empresas farmacéuticas tenemos una fama de una imagen muy dura de gente insensible, gente que no ayuda al tercer mundo, gente avariciosa, se muere gente del tercer mundo por fármacos que tenemos y como no los pueden pagar, ahí se quedan. Y quiero suavizar esta imagen. Imaginaros que el texto que yo escribo va en la siguiente línea. Digo, vamos a ver la gente de qué se muere en el tercer mundo. La gente en el tercer mundo se muere de hambre y tenemos comida para hacerla llegar. Se muere porque toma agua en malas condiciones. Tenemos ingeniería suficiente para echar una mano y que tengan unas infraestructuras un poco mejor. Se muere de guerras con armas que nosotros les vendemos.
y se mueren de enfermedades que se pueden curar con fármacos que tenemos. Y la profesión farmacéutica está preocupada porque mucho podemos hacer y nada estamos haciendo por toda esta gente. Creo que deberíamos empezar a movernos. Esto que acabo de decir, ¿qué tal suena para el encargo? Suena bien, ¿no? ¿Qué hice? Hice dos cosas. Una, no me empeñé en convencer a la gente de lo que es imposible convencerla. No me empeñé en decir, no, si la industria farmacéutica está ayudando un montón al tercer mundo. Esto no me lo van a creer. Lo que voy a decir es que voy a diluir la responsabilidad de las farmacéuticas con otras responsabilidades. Y segundo, hay una palabra que sé que no puedo utilizar, que es la palabra empresa o similares, multinacional. Fijaros que no dije las empresas farmacéuticas, dije la profesión farmacéutica. ¿De acuerdo? ¿Funciona esto? Claro que funciona. Contrastando con esto otro, este es un caso real. Un banco es absorbido por otro, entra en fusión con otro, hay nuevos jefes. Una persona cercana a mí tiene un puesto bastante bueno, es en la antigua Caja de Ahorros, un puesto alto, pero le preocupa la reestructuración de plantilla que se van a hacer y lo llaman para una entrevista. Y en la entrevista él teme preguntas del tipo, ¿tendrías inconveniente en ir a trabajar a Madrid? Claro, él vive en Gijón, tiene la familia allí, la mujer trabaja allí, pues, no quiere venir a Madrid, no quiere ir a Madrid. Pero claro, le preocupa decir, no, yo no quiero ir a Madrid y que lo tachen, porque él no sabe lo que van a hacer por ahí. Y le preocupa decir, no me importaría ir a Madrid y que lo manden a Madrid como si no hubiera inconveniente. Entonces, yo le decía, cuando lo que te quieras decir no sea lo que gusta a la empresa o lo que tú crees que va a gustar a la empresa, arréglatelas para meter en tu respuesta justamente la palabra empresa, justo la que quería evitar antes. Entonces, respuesta posible a esto. ¿Tendrías inconveniente en ir a trabajar a Madrid? Llegado el caso, escucharía a la empresa. No dijiste ni que sí ni que no, pero manifestaste una especie de empatía con la empresa. ¿Hasta dónde llegarías para vender un producto financiero? Veníamos del escándalo de las subprimes. Claro, tú no puedes decir algo así como yo no haría nada ilegal, que parece que estás diciendo que vosotros hacéis cosas ilegales. Pero lo cierto es que tú no harías cualquier cosa para vender un producto financiero. De nuevo, vas a decir lo que la empresa seguramente no quiere oír. Mete en tu respuesta la palabra empresa, arréglatelas. Entonces, haría cualquier cosa que no dejara en mal lugar a la empresa. Ya está. ¿De acuerdo? Utilizar una palabra u otra. ¿Os acordáis de Bush padre, supongo? No, perdón, de Bush hijo. Bueno, Bush hijo, antes de ganar la presidencia, habían ganado los republicanos el Congreso, en esas elecciones intermedias. Habían hecho algo llamado contrato por América, con América. 10 puntos y si no cumplo estos 10 puntos me echáis. Y uno de los puntos prohibía cualquier tipo de ayuda pública, ayuda social, a hijos a embarazos ilegítimos para fomentar la responsabilidad individual. Se prohibía que ninguna mujer que tuviera un embarazo ilegítimo fuera de matrimonio tuviera ayudas del Estado de ningún tipo, porque eso es financiar conductas irresponsables. Esto suena duro, ¿no? Bueno, las adolescentes no votan, eso lo saben muy bien los republicanos, votan sus padres. Y el texto de la ley tiene calcado el vocabulario que se utiliza en casa en estos casos. Cuando una chica de 15 años queda embarazada, pues sale enseguida la palabra irresponsable y salen este tipo de cosas. ¿Cómo tiene que llevar la contraria a los demócratas a esto? Pues primero vigilando mucho el vocabulario. Cada vez que digas la palabra embarazo, razones como razones, pierdes. Tienes que decir siempre bebé, niño, niña. Es decir, cuando el republicano dice no podemos dar ayudas públicas a embarazos ilegítimos, ¿de verdad vas a dejar a bebés en estado de necesidad sin ayuda? Es lo mismo embarazo que bebé. Estamos hablando de lo mismo, pero embarazo remite a una conducta que el conservador reprueba por inmoral y el progre también rechaza por idiota. ¿A quién se le ocurre? No sabes que hay medios. Entonces, todo lo que remite a la conducta, mal, pero en cuanto metes en el cerebro de la gente la idea del niño que nace y que no va a tener asistencia, como el niño inspira una red emocional de otro tipo, pues funciona. Esto, como digo, es antipático, pero es que es real.
Y es que a veces la izquierda, como insistiré, sabéis que la izquierda hay dos cosas que tiene que hacer siempre. Una, tiene que estar del lado de los humildes. Y dos, le toca siempre ser vanguardia. Es decir, la izquierda le toca decir que dos hombres pueden casarse si quieren hacerlo cuando es perturbador decirlo o hacerlo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la izquierda muchas veces tiene que defender cosas que retan, que desestabilizan a gente que no es su enemigo. Y entonces ese choque cultural conviene que cuide mucho el léxico. Otro ejemplo, imaginaros, estoy diciendo, la parte esta de venta, pero que hay que tener en cuenta. Supongamos que, no sé si esta es tierra de toros o no, bueno, vamos a suponer que yo quiero hablar en contra de los toros. ¿Qué puedo tener en contra de los toros? Bueno, lo que se tiene siempre, que se tiene algo en contra de los toros, que es un espectáculo donde se hace una exhibición de violencia, sangre sobre un animal que nos podríamos ahorrar. La cuestión es, esta sensación desagradable, esta emoción negativa que me produce ver a un animal malherido, al que le están haciendo cosas, ¿eso es comúnmente compartida? La respuesta es que sí. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Una argumentación fría o emocional? Pues me conviene emocional, porque mi emoción crea empatía. No sé si visteis corridas, sabéis que al final de la faena el torero tiene que matar al toro. La forma de matarlo es que tiene que conseguir que el toro tenga las patas de delante juntas, las de atrás un poco separadas, en paralelo una y las otras, y tiene que hacer que agache la cabeza. Con el capote pone así. Entonces con la espada va hacia el toro y le mete la espada, si todo va bien, mete la espada completa por la espalda. Cuando esto ocurre, el toro no se muere. El toro queda mal herido, pero el torero ya se desentiende de él, ya saluda al público y salen unos muletillas que ponen unas muletas delante del toro, las mueven de un lado para otro y el toro parece que lo están mareando. En realidad no lo están mareando. Con ese movimiento que provocan en el toro, el acero que tiene dentro le raja las vísceras y provoca hemorragias internas. Esto os dio un poco de repelús, ¿no? Eso es lo que se llama emoción negativa. Acabo de hacer una argumentación emocional transmitiendo una emoción negativa que yo tengo y que es fácil de replicar en el público. Como creo que esa emoción va a favor de lo que quiero decir, me conviene. ¿Vale? Ahora imaginemos que yo soy pro-taurino. Quiero convenceros que no es para tanto. Aquí no puedo hacer una argumentación emocional, porque lo que me puede gustar a mí de los toros no es replicable, no es comunicable. Entonces tengo que hacer una argumentación fría. Un toro de lidia en la plaza sufre, es evidente. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo sufre un toro de lidia en toda su vida? Sufre media hora. Y el resto del tiempo yo diría que vive bastante bien. ¿Cuánto crees que sufren los pollos que te comes? O las terneras que te comes. Esto que estoy diciendo suena razonable, pero fijaros que es racional, no es emocional. Este tipo de decisiones, cuando tiro de emoción, cuando tiro de razón, cuando evito esta palabra, cuando pongo la otra, pues como digo, esto es como el contable, es una lata, pero no podemos perder por ahí. Y perdemos muchas veces. Pero luego también la comunicación, que es de lo que vamos a hablar, no hace falta que me extienda en ello, la comunicación hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de estas, vamos a decir, estas vanguardias en las que a veces digamos que le tocan a la izquierda, digamos cuestiones de derechos trans, de matrimonio homosexual, etc. La izquierda aquí tiene que cuidar el lenguaje, pero por una razón. Es fundamental que la persona que te está escuchando sienta que le estás hablando a ella. No hace falta que esté de acuerdo contigo. Como dije antes, no intentes convencer a la gente de lo que no puedes convencerla. Pero la gente tiene que sentir que le hablas. Cuando te pones a hablar en un tono muy vanguardista, muy universitario, tontos no son. No es que no te entiendan, pero se dan cuenta que no les hablas a ellos, que no están en tu radar. La primera señal de respeto que le das a alguien es que sienta que le estás hablando. Y esto es algo que la izquierda tiene que hacer. Y a veces no hace, pero no porque no tenga intención de hacerlo, sino porque a veces cree que está haciendo otra cosa. ¿De acuerdo? De esto es de lo que tenemos que hablar. Algunas cosas que tiene que hacer la izquierda. Primero, esto que se llama sentido común.
¿El sentido común tiene que estar de nuestra parte o tenemos que violentar el sentido común? Es decir, eso que se llama el centro político, que no existe. Nos conviene que la gente sienta nuestras ideas como de sentido común o desafiamos el sentido común de la gente. Lo normal es que tengamos que estar en el sentido común. La derecha siempre va a decir, Feijóo va a decir, ya vale de tanto jaleo en España. No echan de menos un poco de sentido común, un poco de normalidad. ¿Qué quiere decir esto de que tenemos que tener de nuestro lado el sentido común? Podemos estar en dos situaciones. Lo que nosotros defendemos es lo que quiere la mayoría. Entonces estamos en el sentido común. Y ahí nuestro lenguaje es combativo. Nuestro lenguaje es enérgico. Nuestro lenguaje es reivindicativo. Pero puede ocurrir que lo que nosotros defendamos es mal entendido por la mayoría. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer no es moderarnos, que a veces esto se entiende mal. No es moderarnos, no es renunciar. Es buscar la manera de llevar el sentido común a nuestra causa, el centro a nuestra causa. Un hombre quiere dejar de ser hombre y quiere ser mujer. Quiere operarse, estoy diciendo el caso paradigmático de que quiere operarse. Puede ocurrir que no quiera. Quiere ser mujer. Lo hace. Cambia el nombre. Es una mujer. El resultado de trans. ¿Cómo transmitimos esto? Digamos, hablamos de derechos trans a una comunidad que normalmente muchas veces no es nuestro enemigo. Es más, pueden ser esos humildes de cuya parte queremos estar. Y sin embargo sienten perturbación con esto, incluso desafío, incluso desorden. Tenemos que buscar, como digo, no hay que dar un paso atrás en nada, no hay que renunciar a nada. Solo busca el elemento del sentido común que puedas poner de tu parte. Un elemento de sentido común es deja que la gente viva como quiera mientras no se metan contigo. Lleva ese argumento. O sea, quiero decir, ancla tu postura en ese punto y la gente lo entenderá. Lo entenderá perfectamente. Además, tenemos precedentes. Cuando salió una ley que permitía casarse entre sí a mujeres o a hombres, en matrimonio homosexual, pues se les puede decir muy bien, ¿sabes lo que pasó en mi casa? Pues lo que ya sabía yo que iba a pasar, nada. Y en la tuya tampoco. Estas leyes simplemente permiten que gente que no puede vivir normal, viva normal, como tú y como yo. Porque son como tú y como yo, es que no les pasa nada especial. Entonces, gracias. Entonces, nosotros podemos tener formas más bravas, más racionalizadas, más vanguardistas de entendernos entre nosotros. Pero cuando somos conscientes de que estamos a la contra, busquemos el sentido común. Es que no es lo mismo hablar contra la pena de muerte aquí que en el estado de Tennessee. Aquí la gente no quiere la pena de muerte. En Tennessee sí la quiere. Entonces, la forma de hablar es distinta. Es diferente. ¿Entendemos la cuestión? Segundo, otra cosa delicada que hay que manejar con delicadeza, que es la famosa y dichosa transversalidad. ¿Qué quiere decir que tenemos que buscar transversalidad en nuestro discurso? Quiere decir que tenemos siempre que convencer a más gente de la que se identifica con nuestra ideología. La razón de que la gente me dé la razón no es que yo sea de izquierdas y ellos también. Tengo que convencer a gente que no porque se sienta de izquierdas me dé la razón. Entonces, imaginemos que quiero hablar de la enseñanza concertada. Que quiero hablar de esto. Digo, vamos a ver, claro, la Iglesia utiliza un argumento muy potente, que es la libertad. Que cada uno elija lo que quiera. Claro, podemos decirle, las carreteras no se hacen por votación popular, hay una especie de planificación. Pero vamos a ver, si a mí me preguntan si en la escuela de mi hija quiero mejorar las instalaciones deportivas o quiero que haya un buen programa para atención de sordos, ¿qué voy a elegir yo? Pues voy a elegir, es que mi hija no está sorda, como pasa con la mayoría de la gente. Pues yo quiero mejor instalación deportiva. Nadie me lo va a preguntar así, pero se supone que me dan libertad para elegir un centro que tiene buena instalación deportiva y otro que tiene un programa para sordos. Claro, yo prefiero el centro que tiene instalación deportiva.
Si cogemos a un chaval que viene, digamos, de Rumanía, de una situación difícil, medio analfabeto, 15 años, ¿qué hacemos con él? ¿Lo dejamos en la calle o lo escolarizamos? Lo escolarizamos. ¿Con la gente de su edad o de su nivel académico? No, hombre, con la gente de su edad. No lo vas a poner con críos de 7 años. ¿Y dónde? ¿En el aula de tu hija o en la de al lado? Y yo digo, hombre, pues en la de al lado. ¿Quién me lo puede reprochar? Los padres somos así. ¿Os dais cuenta que estoy hablando como... Claro, es que la libre decisión de los padres consiste siempre en lo mejor para mi hijo, no para el bien común, o lo que yo creo que es mejor. Y la ansiedad con los hijos es muy manipulable. Y si mi hija resulta que es de las que lo suspende todo porque yo perdí el control, si me la metes en un aula con todos igual que ella, el sistema me crucifica. Tenemos que dejar que nuestros profesores, nuestras profesoras enseñen a los chavales con el límite ideológico que marcan los derechos humanos y la Constitución, que diga cosas tales como que hombres y mujeres son iguales en derechos, que riñan a alguien si se mete con otro porque le parece homosexual o lo que sea, o es la Iglesia la que tiene que educar a nuestros chavales. Yo, de hecho, con cuestión de vocabulario, siempre recomiendo que se utilice todas las veces que se pueda la enseñanza de la Iglesia, no la concertada. Concertada es un concepto administrativo y es la Iglesia la que está detrás de todo esto. ¿Queremos entregar a la Iglesia la formación de nuestros hijos? Claro, yo, hablando de esta manera, espero que se me note por todas partes que soy de izquierdas. Pero, quiero decir que no es que lo oculte, pero no es mi argumento. Mi argumento no es la enseñanza necesita un giro a la izquierda. Algo de lo que pecó durante mucho tiempo Izquierda Unida. Ese no puede ser el argumento. O sea, no es convertir a la gente a la ideología y una vez convertida llegará la revolución. No. Tienes que conseguir que gente que no diría de sí misma o que no está preocupada de esto, le suene razonable lo que digas. E insisto, transversalidad quiere decir eso, no quiere decir moderarse. Una prueba de que estamos consiguiendo transversalidad es que note el PP que tiene patadas en la espinilla. Normalmente pensamos que entre la izquierda y el PP está el PSOE, hay un hueco ahí. Con lo cual, digamos que la izquierda, sea Podemos, Unidas Podemos, Sumar, quien sea, la izquierda y el PP no se disputan ni un voto. Y entonces cuando debaten, yo me acuerdo cuando debatía Pablo Iglesias con Rajoy, eran especialmente ingeniosos. Eran brillantes, total, sabían que no se jugaba ningún voto. Eso no era bueno para Pablo Iglesias. Tienen que notar que les estás tocando la espinilla. Y para eso tenemos que ser transversales. Insisto, no es moderarse, no es que no se te note que eres de izquierdas, sino que no sea la ideología tu argumento, que no sea tu ideología aquello de lo que depende que te apoyen. Y que se te note, como se te puede notar la buena educación, la cultura o el sentido de humor. Pero no es algo que tengas que predicar, más que en momentos concretos. No digo que la palabra izquierda no tenga que salir, pero en ciertos momentos sí. Pero no puede ser el argumento permanente. ¿De acuerdo? Así que tenemos que, por un lado, tenemos que buscar distinguir siempre cuando estamos a favor de corriente y cuando en contracorriente. Tenemos que tener siempre el sentido común de nuestro lado. Cuando estamos a favor de corriente, ahí estamos. Cuando estamos contra corriente, tenemos que buscar elementos de sentido común que nos da la razón. Segundo, tenemos que buscar transversalidad. Tercero, iniciativa. Una cosa que se pierde sin saber que se pierde. ¿Qué quiere decir iniciativa? La conducta puede ser de dos maneras. Puede ser espontánea o puede ser inducida. Yo puedo hacer las cosas porque quiero hacerlas, o puedo hacerlas porque soy inducido por ellas. El que tiene la conducta espontánea es el que manda y es el que tiene la iniciativa y es el que tiene todas las ventajas. Yo a veces pregunto a los alumnos, supongamos que voy a ver ahora al rector. Entonces entro al despacho del rector y él me saluda, me da un golpe en el hombro y dice, ¿qué tal, Teso? Mal llevamos este año el Sporting, ¿eh? Yo digo, sí, bueno, ya mejoraremos. ¿Es un recibimiento jerárquico este? Y los alumnos suelen decirme, no. Y digo, cuidado con la campechanía de los Borbones y cuidado con los jefes guays. Es muy jerárquico. No digo que sea malvado, pero él derrocha una espontaneidad que yo no puedo. Yo no puedo entrar ahí y decirle al rector, ¿qué tal? Darle un golpe, preguntarle por el Oviedo
o cosas así. Él es el que pone el tema de conversación y yo el que soy inducido por él. El problema es que la iniciativa la puedes perder sin darte cuenta de que la pierdes. Pensad ahora mismo lo que está pasando con el dichoso novio de España, el caso de Ayuso, ¿verdad? ¿Qué suele pasarle a la izquierda? Ayuso tiene encima unas acusaciones que, si las sintetizamos, son terribles. Mi padre murió y estuvo enfermo bastante tiempo antes de morir. Muchas veces creí que iba al hospital y no saldría de ella. Pero supe que estaba terminal solo cuando un médico me dijo que estaba terminal. Ayuso dijo que 7.291 personas estaban terminales, sin ningún tipo de informe médico. Entonces, primero ya esta bravata. El segundo, cuando se examinan los informes, 4.000 no eran terminales. Tercero, si ahora vais a un cementerio, abrís una tumba y empezáis a jugar con los huesos, os la cargáis. Eso es ilegal, porque la ley protege la dignidad de los muertos. Imaginaros la de los vivos. Esas 7.291 personas, aunque estuvieran terminales, están vivas. Y hay una parte de la medicina que se llama medicina paliativa, igual que hay cardiología, que se encarga de eso y se les negó esa asistencia. Esto es tremendo. Después sabemos que mientras pasaba esto estaba con unos folletos eligiendo Maserati con el novio y que estaba metiendo dinero en Quirón y Quirón en los bolsillos del novio y que la recordamos de negro llorando en público. Sabemos lo de las mascarillas, la recuerdo muy bien diciendo que Sánchez estaba ocultando mascarillas a los madrileños, reteniendo todo esto. Todo esto, como digo, son verdades que son terribles, ¿no? ¿Cómo reacciona ella? Quiero decir, la izquierda ataca, muy bien. ¿Y qué hace ella? Pues ella lo que hace es meterse con la familia de los muertos. Dicen, estos quieren cambiar las elecciones. Como dijo hace poco David Torres, se caga en sus muertos. Entonces empieza a decir falsedades palmarias. Empieza a ponerse chula. ¿Y qué hace la izquierda ante eso? La izquierda ante eso queda boquiabierta. Y entonces empieza a meterse con la reacción que tiene Ayuso, con la reacción que tiene Miguel Ángel Rodríguez. Y ya perdió el rumbo, perdió la iniciativa. Claro, estás muy bravo y crees que por estar muy bravo estás manteniendo el pulso. De eso nada. Ya te sacaron de ahí. Para que veáis lo normal que es esto, uno de los vídeos que os voy a poner es una escena de una película. Es un matrimonio roto, o sea, ya están separados. Ella lo dejó a él es un hombre muy apocado. Él quedó muy dañado por aquella ruptura. Ella es una tipa muy fría y muy subidita, muy orgullosa. Y resulta que él tiene un problema en la empresa que le pareció que podía solucionarlo si empezaba a dar muestras públicas de que era gay. Es una comedia, esto es lo que hace ahí. Entonces, la exmujer lo ve en un desfile gay subido a una carroza. Y su hijo empieza a adorar a su padre porque no lo creía tan interesante. A ojos del hijo adolescente, dice, caray, que mi padre era más rutinario que todo esto. Entonces él la cita para comer. Vais a ver que él es, como digo, muy, muy apocado. Ella, más de armas tomar. El objeto de la cita es que él le va a dar una orden a ella. Según vemos el arranque del vídeo, nos parece imposible que él le dé una orden a ella de ningún tipo. Sin embargo, al final de la escena nos vamos a quedar con la sensación de que ella va a tener que obedecer y él ni amenazó ni hizo nada. Simplemente tenéis que fijaros en que él nunca hace nada al hilo de lo que ella haga o diga. Ella hace preguntas y él no contesta, va por otro lado. Sin embargo, ella, siempre muy enérgica, está continuamente reaccionando a cosas que hace él. Ella no se da cuenta que la conducta espontánea la tiene él, que la suya está siendo cada vez más inducida y está perdiendo una cosa muy valiosa, que es la iniciativa. Entonces, cuando la pierdes, resulta que el otro, cuando te da una orden, te sientes ya en situación de tener que obedecer. ¿De acuerdo? Esto es una situación que se puede reconocer en la vida corriente. Si la estiramos a escala social, funciona igual.
Hola. Hola. ¿Estás bien? No puedo creerlo. He esperado tanto este momento. ¿Y este restaurante? Vine con un colega y me pareció bien. ¿Del tipo cocina rústica? Más bien, sí. ¿No te gusta? Demasiado indigesta. Tomaré una ensalada. ¿Quieres ir a otro sitio? Lo que menos me importa es la comida. Me debes una explicación. Te escucho. Solo has venido por eso. Porque si no... Cuando levante la mano, paras un segundo, ¿vale? Sí, nada, simplemente veis cómo es uno y cómo es otra, ¿verdad? Continúa, por favor. ¿Desean un aperitivo los señores? ¿Una copa de champán? No. Agua mineral. Bien, señora. ¿Y el señor? Yo tomaré champán. Bien. ¿Qué es esa historia de la homosexualidad? Durante 2 años he estado loco por ti. No te imaginas cuánto. ¿Veis que no le Me contesta? estaba pensando en ti. Era lo suyo. Te hablaba en mi mente todo el día. Cuando me acostaba no podía dormir y seguía hablándote. Solo dejaba de hablarte cuando te llamaba, porque no me contestabas. Basta, por favor. De ese tema ya está todo dicho. Cuando te hablaba en mi mente, te decía que te equivocaste al irte, que te amaba como nadie en el mundo podría amarte y que mi único deseo era hacerte feliz. Fui a ver a psiquiatras y me dijeron que padecía un desorden obsesivo compulsivo. Pusieron una etiqueta a mi dolor, pero no sirvió de nada. Seguí sufriendo. ¿Cuánto te he amado? Acepté cenar contigo porque te vi hacer el payaso sobre un carro en un desfile gay y me prometiste una explicación. Te la daré, no te preocupes. Estoy contento. Esta noche estoy francamente contento. ¿Por qué? Porque he descubierto lo desagradable que eres. Eres asombrosamente antipática. Incluso te diré, y perdona que sea tan sincero, que no eres nada interesante. Si me has hecho venir para insultarme... Por favor, no te enfades, no te estoy insultando, estoy respirando. Respiro por primera vez en 2 años. Me he estado asfixiando todo este tiempo. Mi obsesión no me dejaba ver quién eras. Una mujer sin generosidad, una mujer que jamás quiso regalarme un poco de amor, ni siquiera un poquito. Ya no me interesas, Christine. Y no sabes lo feliz que me siento. Me voy, ya he tenido bastante. Siéntate, no soy homosexual. Quería conservar mi empleo y pagar tu pensión. Y no me arrepiento. Desde que me hice pasar por homosexual empecé a portarme como un hombre. Mañana mismo llamarás a tu hijo y le explicarás esa mascarada. Hace 3 días que habla de ti como un héroe. ¿Y te molesta? ¿El qué? Que me admire. Me ha criticado durante años y ahora se interesa por mí. ¿Te molesta eso? No es bueno que un chico empiece a admirar a su padre porque le crea marica. Si le digo la verdad, se llevará una decepción. Tranquilo, se lo diré yo y todo volverá a la normalidad. ¿Me disculpas si te dejo cenar solo? El martes me fumé un porro con él. ¿Qué? Hutchis dijo que era del bueno y debía serlo. Al día siguiente tenía la cabeza como un bombo. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo que te prohíbo que le digas la verdad sobre mí. Está atravesando una crisis. Cuando se le pase ya hablaremos. Quiero mantener el contacto con él. Es obvio que le educas mal y necesita un padre. Maricón o no. Bien, ¿qué tomarán los señores? Tráigame algo que sea pesado y sabroso. La señora se va. Cenaré yo solo. Buenas noches. Me he alegrado de verte. ¿Veis que la sensación que tenemos es que ella va a obedecer? Él no amenazó. Lo que ella fue perdiendo en el transcurso del diálogo es la iniciativa. Cuando pasa en la vida pública pasa exactamente lo mismo. Cuando lo que tú haces es reacción a lo que hizo el otro y daros cuenta que toda esta desfachatez de la ultraderecha, de Ayuso, de los Bolsonaros, de todo esto, siempre es una provocación y la izquierda siempre va ahí. No puedes perder la iniciativa. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer a veces es tener un poco de tranquilidad y esperar. Cuando alguien dice una barbaridad o hace una barbaridad que te parece que es impune, que te parece que es invencible, no te preocupes, te acaba de dar una bala, guárdala. Guárdala. De repente Isabel Ayuso llama hijo de puta a Pedro Sánchez. Luego hace la gracieta de cesta de frutas. Lo convierten en una gracia que se convierte en una especie ya de obsesión. Nos gusta la fruta. Todo así. ¿Qué tienes que hacer? Tranquilo. Te acaba de dar una bala. Solo tienes que esperar el momento en que no haga gracia hacer esto. Entonces, de repente, un día nos salen con que su novio
está defraudando a Hacienda, se forró con las mascarillas, se compró un Maserati, etcétera. Ahora es cuando tú tienes que decir. O sea que en Madrid fue de las comunidades en donde un pico de mortalidad más alto hubo de Europa. Usted estaba con su novio, pues forrándose a costa de todos, con Quirón, con lo otro. Y sí, cesta de frutas, ¿no? Hijo de puta, eso es todo su discurso. Es que ahora haces daño, recordando, poniendo sus palabras. ¿Cómo era aquello de Sánchez, hijo de puta? Era eso, ¿no? Era esto lo que teníamos aquí. Es que en ese momento ya haces daño con ello. Solo guárdalo. Guárdalo. Va a haber un momento en que la gente se enfade. Suelta eso que tienes ahí. Pero no reacciones en caliente porque ahí pierdes la iniciativa. Una cosa es decirle lo que tienes que decirle, igual que con Irene Montero. Irene Montero hubo unos desvaríos en la forma de tratar con ella que no tenía que haber admitido nadie. Ni Irene Montero ni los enemigos de Irene Montero. Eso se guarda. Y ya diré las palabras exactas en algún momento. Habrá que ponerla. ¿De acuerdo? Siempre hay que guardar un estuche de recuerdos para todo esto. Bien. Otra cosa más. Ya tenemos que la izquierda tiene que buscar el sentido común, tiene que buscar cierta transversalidad, tiene que no perder la iniciativa contra un enemigo que está siempre intentando que la pierda y provocando reacciones. Hay algo que la izquierda tiene que hace sin querer, con la mejor intención, pero que lo hace siempre y que le hace daño. No tienes que parecer altivo a la gente humilde. ¿Y cuándo pareces altivo? Esto es una cosa paradójica y cuesta un poco así de frente. Tienes que ser egoísta. Como seas altruista, estás dando lecciones y estás haciendo sentir al que te está hablando que su problema es pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no hay que ser altruistas? Sí, pero tiene que haber una parte interesada en tu discurso. Pensad lo que está pasando ahora en algunas ciudades con las bicicletas. Ya sabéis que a la ultraderecha le gusta este tipo de cosas. De repente anda gente en bicicleta, no respeta los semáforos, voy caminando y me pasa un tipo de estos por encima, estoy hasta las narices de estos chupiguays que van en bicis. ¿Qué le podríamos decir a alguien que dice esto? ¿Que haga? Sí, pero hay un carril bici, pero los bicicleteros no paran. No, quiero decir, no suelen, en ciudad, si no ven gente, ellos tiran para adelante. Y si te lo dicen, la gente va a reconocer que eso sucede. Pero al final, a lo que vas a apuntar, ¿por qué es bueno que haya bicicletas en la ciudad? Pues porque hay menos contaminación, pues porque es más sostenible, porque es incluso bueno para la salud. Todo altruista. Todo grandes cosas. Todo altruista, todo grandes cosas. Nada es por mí, es por mis compañeros, todo. Entonces, claro, cuando hablas de una forma tan seráfica, pues enseguida entran, porque ellos, como digo, tienen gente que estudia muy bien el fenómeno, entran inmediatamente. Y te dicen, sí, claro, ya sé, los tontos no entendemos estas cosas. Algún día todos seremos tan listos como vosotros los progres, pero mientras tanto, yo quería dar un paseo y que no me pisen los pies estos tíos con las bicicletas. Y ganan ellos. Y ganan ellos. ¿Qué nos faltó en el discurso? Egoísmo, implicación personal. Es decir, mira, yo voy en bici, pero la mayor parte del tiempo voy andando. Y una parte de mi vida anduve tirando de un carricoche con mis hijos. Y otra parte tirando de la silla de ruedas de mi padre. Y sí, había veces gente con bicicleta que podía molestarme, pero me acuerdo muy bien de que no era para tanto. No era para tanto. Y ahora sí, ahora puedes soltar tu discursito. Ahora sí puedes decir, y mira, y de paso la ciudad está más limpia, y ya está, es bueno para la gente. Pero ya metimos la cuestión personal. Ellos te dicen, los empresarios son los que crean puestos de trabajo. Son los que bla, 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 parece que se lo debemos todo. Nos ponen la comida en la mesa. Mete la ofensa personal junto con el discurso altruista. Mi padre fue agricultor ganadero en Castilla, en Zamora. Como tantos otros, emigró a una zona industrial. Fue peón y luego se hizo tornero. No creó un puesto de trabajo en su vida. ¿Y? ¿Era el menos digno que los señores, los dueños de las fábricas en las que trabajó? Claro, esto así dicho, no parezco un universitario arrogante que te está dando lecciones. Daros cuenta que cuando una persona, no digo un facha malintencionado, una persona humilde, mal encarada,
víctima de ese discurso ultraderechista. Cuando una persona te dice que le molestan los de las bicicletas y tú le hablas nada menos que de la sostenibilidad del planeta, pues lo que siente que le estás diciendo es que tu problema es menor, chaval. No es que estamos hablando de algo más serio que esas cositas que te pasan a ti. Esa arrogancia, el que lo dice, el progre que lo dice no quiere ser arrogante, pero no se da cuenta que suena arrogante. Entonces no hay que dejar el monopolio del egoísmo a la derecha. Tenemos siempre que meter baza. Hay mucho debate sobre el impuesto de sucesiones. Todos tenemos muy claro por qué hay que pagar impuesto de sucesiones y quién lo paga además. Pero hay que meter la parte egoísta. Hay que decir, vamos a ver, el dinero que yo gano trabajando paga impuestos. El dinero que alguien gana sin trabajar porque su padre era rico no va a pagar impuestos. Ya me presento como parte agraviada. De hecho, fijaros que el discurso tradicional sindical no tenía esta falla, porque tradicionalmente los sindicatos, como comisiones obreras, siempre hablaban de intereses de clase y defendían lo que defendían porque son los intereses de los trabajadores. Correcto, así no vas a parecer arrogante. ¿De acuerdo? Una cosa que nos perturba, vamos a ir deslizándonos hacia el discurso de la ultraderecha. ¿Por qué la gente es tan tonta de votar a Milei? ¿Cómo se puede explicar esto? Tenemos la sensación de que el que vota a Vox sabe perfectamente lo que está votando, sabe perfectamente que va a ser agresivo con una parte de tus vecinos por su condición sexual, por su raza. ¿Te voy a conceder la inocencia de que lo ignoras? Evidentemente que no. ¿La gente en Argentina no votó acaso masivamente contra sus propios intereses? Un señor que te quita el Ministerio de Educación y te pone un Ministerio de Interior y otro de Seguridad y otro de Defensa. No te está anunciando ya lo que va a hacer. Es tonta la gente. Entonces, bueno, las cosas son un poco más complicadas. Os recomiendo siempre que huyáis de las verdades no operativas, es decir, de las verdades que no sirven para nada. Vamos a suponer que hay razones para pensar que la gente es idiota, ¿vale? ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya está, son tontos, pues nada, nos quedamos todos en casa. Vale, esta verdad, aunque fuese verdad, no me sirve para nada. Olvídate de esto. Vamos a intentar otro tipo de análisis que nos lleve a alguna parte. ¿Cómo es que la gente... ¿Por qué hacemos simulacros de incendios? ¿Qué es lo que hay que entender? Ahora hay un incendio aquí, se llena esto de humo. Lo que hay que entender es muy sencillo. No te precipites, vete despacio y en orden. ¿Hay alguien que no entienda esto? Entonces... Campechanía borbónica, di que sí. ¿Hay alguien que no entienda esto? Entonces, si de repente todo el mundo le entra pánico, empieza a correr, hacemos un barullo ahí, se muere no sé cuánta gente, se puede decir, es que la gente es idiota, es que no sabía que tenía que poner. Claro, puedes decir eso, y es verdad, y la próxima vez volverá a morir la gente. ¿Por qué hacemos simulacros de incendios cuando es tan fácil entender? Los individuos piensan, la masa no piensa. ¿Y nosotros qué somos? ¿Individuo o masa? Somos las dos cosas. Y a veces nos gusta ser masa. ¿Por qué vamos a conciertos de rock duro? Pues porque nos gusta ese punto de euforia en el que parece que somos otra persona porque nos absorbe la masa. Pero a veces no es bueno. ¿Qué es lo que hace la ultraderecha? La ultraderecha hace un tipo de campaña que intenta que vayamos a votar como si hubiera un incendio. Que vayamos a votar como masa, sin pensar. Y no es que seamos tontos, es que todo el mundo en un incendio se comporta de esa manera. Somos una especie que se dice avara cognitiva. ¿Qué quiere decir avaro cognitivo? ¿Qué es un avaro? Un avaro es el que tiene dinero, pero como si no lo tuviera, porque nunca lo gasta. Nosotros no pensamos con nuestra sabiduría. Somos avaros, sabemos mucho, pero no lo usamos. Los que tienen estudios y los que no tienen estudios. Hay un test que hacen, imaginaros, no os lo voy a preguntar, pero seguro que intuís cuál es la respuesta. Imaginaros una chica que se llama Linda, que tiene 32 años, es titulada en Sociología, soltera, muy brillante, viaja mucho. Y sabemos de ella que
cuando estudiaba la carrera participó en movimientos feministas. A día de hoy, ¿qué creemos más probable de Linda? 1, que Linda a día de hoy es cajera en un banco. 2, que a día de hoy Linda colabora con una ONG y es cajera en un banco. 1 o 2, ¿qué es más probable de Linda? La mayoría de la gente contesta que 2. Si pensáis, eso es imposible. ¿Qué es más probable? Que si saco un nombre al azar del censo de Madrid corresponda al de un abogado o que corresponda al de un abogado de 35 años. Es más probable lo primero. No puede ser que A sea menos probable que A y B. Entonces, en un supuesto me dice que es cajera en un banco y en otro supuesto dice cajera en un banco y colabora con una ONG. No puede ser que el segundo sea más probable que el primero. ¿Por qué nuestro cerebro es tan torcido? Bueno, porque esto que acabo de decir lo entiende cualquiera. ¿Y por qué no usamos eso que sabemos? Porque somos avaros. ¿Qué pasa? Vosotros pensáis, si la batalla que me acaba de contar este señor sirve para algo, tiene que ser el segundo supuesto, porque si no me sobraba todo lo demás. Entonces, yo siempre pienso no borrando lo más fuerte que tenga en mente en ese momento. Y entonces llego a conclusiones estúpidas. La mente humana funciona así y los publicistas, los propagandistas, etcétera, estudian y nos ponen saben más o menos cuáles son esos puntos débiles. Os iba a poner vídeos que vamos un poco pillados de tiempo, a pesar pero os digo de qué iba. Creo que muchos visteis o conocéis la película del Día de la Marmota. El día un señor está viviendo siempre el mismo día. Le gusta a su compañera, pero a su compañera le cae mal. Entonces, claro, él como está viviendo el mismo día, pero ella no, ella cree que ese día es siempre el primero, pues él utiliza cada bucle para ir sabiendo cosas de ella. Entonces, cuando le invita a una copa y ella pide, pues, vermú dulce con no sé qué. En el siguiente bucle, él va y se anticipa y pide lo que sabe que va a pedir ella. Y ella dice, ¡ay, qué casualidad! A mí también me gusta esa bebida. ¡Qué bien! ¿Por qué brindamos? Dice, por el Día de la Marmota. Y ella dice, bueno, yo siempre brindo por la paz mundial. En el siguiente bucle, misma escena, él dice, voy a brindar por la paz mundial. Y ella, uy, en cada bucle, ella va habiendo elementos de afinidad hasta que llega un momento en que efectivamente la seduce. ¿La está manipulando? ¿Es idiota ella? No, está indefensa. Está indefensa. Fijaros en una cosa. Si yo os pregunto si sabéis más o menos dónde está Groenlandia, ¿lo sabéis? ¿Estabais pensando en Groenlandia hace un rato? No. ¿Conocía yo la respuesta a las dos preguntas? Es decir, ¿sabía yo, a la mayoría no os conozco de nada, ¿sabía yo que sabíais dónde estaba Groenlandia? ¿Sabía yo que no teníais en mente nada de Groenlandia? Lo sabía. ¿Por qué? Porque tenemos una habilidad de especie muy peculiar y es que en nuestra mente representamos la mente de los demás. Pero ¿por qué no os puedo manipular? Porque vosotros tenéis los mismos poderes que yo. Y porque además sabéis qué parte de vuestro disco duro yo conozco y qué parte ignoro. Sabéis que yo no sé lo que cenasteis ayer, pero sabéis que yo sé que sabéis dónde está Groenlandia. El problema de esta chica es que el otro sabe mucho de su disco duro, ella no sabe lo que sabe de disco duro, no sabe que sabe tantas cosas y ella no sabe nada del disco duro de él. Está indefensa, no es tonta. Estos poderes que tenemos, en la situación donde estoy ahora mismo, caen. De repente, cuando estamos ante un público, nuestras habilidades biológicas son menos útiles. Empezamos a ser un poco autistas. Mucha gente que socialmente habla normal se pone ante un público y es completamente torpe. Pero cuando hay un medio de comunicación, ya somos autistas completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el emisor tiene unas empresas que analizan a la audiencia y la audiencia no tiene esas empresas. ¿Qué hacen estos? Será otro vídeo que os iba a poner. ¿Qué hacen esos? Hacen cosas como la siguiente. Cuando se hace un sondeo, se coge un muestreo de personas y se le hacen unas preguntas. Vale, pues imaginaros que se hace un muestreo de gente y no se le hacen preguntas, sino que se le da un mando con una ruedecita. Ese mando a mí me lo dan y lo que me dice la empresa que hace esto es: vas a escuchar ahora un discurso de un señor
Y lo que quiero es que muevas, o vas a ver a dos personas debatiendo, quiero que muevas hacia la derecha la rueda cuando hay algo que te llame la atención positivamente. Y quiero que la eches hacia la izquierda cuando hay algo que te llama la atención negativamente o que no te está interesando. Tú haces esto, pero a la vez que lo estás haciendo tú, lo están haciendo muchos otros. Y se está generando una gráfica. Y entonces los analistas están viendo que cuando el político menciona la atención a la discapacidad, hay un pico de atención en las mujeres y una caída de atención en los hombres. Con lo cual ya saben que esas palabras a los hombres no funcionan y tenemos que utilizar otras. Y empiezan a hacer cosas así. Esto lo hicieron cuando la guerra de Irak, cuando le fueron cambiando la imagen al príncipe de Kuwait en Estados Unidos. La audiencia está indefensa ante esto. Entonces, hay que entender que estos fenómenos como Milei y demás se producen porque nos masificamos en ciertas circunstancias. Cuando la gente está sufriendo, cuando la gente está con problemas, de repente es muy fácil que tenga emociones negativas. Con esas emociones negativas es fácil masificarla cuando sabes cómo hacerlo. Y esta gente sabe, porque tiene las empresas para trabajar con esto. ¿De acuerdo? Esta es la cuestión básica. ¿Qué es lo que hacen normalmente, lo que va a intentar hacer la ultraderecha? Lo que va a intentar la ultraderecha es convertir la ansiedad en ira. ¿La ansiedad por qué? Porque no puedes con el alquiler, porque no sabes cuánto tiempo vas a seguir trabajando y que aunque sigas trabajando, el sueldo no es suficiente para el alquiler. Si tienes hijos, no sabes qué va a ser de ellos. La ansiedad es un estado negativo y que se produce por algo que tú no puedes controlar. Y además es un estado que te lleva a evitar el conflicto. Cuando tienes ansiedad, evitas las cosas. ¿Qué ocurre con la ira? La ira se debe a factores que tú crees que puedes controlar. Y entonces es un estado que te lleva hacia esos factores que te producen la ira. Lo que intentan hacer en la ultraderecha es convertir tu ansiedad en ira. ¿De qué manera? Te voy a señalar dónde está el problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que eres hombre y que eres blanco y que eres español y que eres heterosexual. Claro, porque aquí lo que importa son los homosexuales, que es a los que hay que financiar. Son los MENA, que es a los que hay que... Pobrecitos, tú eres un privilegiado porque tú eres blanco. Entonces, lo que hacen es que tu ansiedad se transforme en ira contra ese tipo de gente. A lo mejor no los votas, pero cuando te llega el progre hablando de respeto a la diversidad, etcétera, etcétera, tu ira se proyecta contra el progre. Este es el juego en el que están, utilizando todas estas artimañas. ¿De acuerdo? Una cosa importante, siempre intentan que se traslade el peso del problema de la causa a la identidad simbólica. Es decir, ¿por qué no puedes pagar el alquiler? ¿Porque te pide mucho el casero? ¿Porque te paga poco el empresario? ¿O porque eres blanco? Y ellos lo que intentan es tu identidad de español, tu identidad de hombre, tu identidad heterosexual, es lo que causa todo esto. Entonces, en vez de buscar las causas del problema, lo reviertes en un problema de identidades. Y de esta forma entramos en estos conflictos que ellos quieren avivar. Después cogen y cubren todo esto con bulos, donde también la izquierda patina. ¿Cómo funciona el bulo? ¿Cómo funciona el bulo? ¿Por qué la gente se cree los bulos? ¿Queréis que se los creen? Unas veces acaban creyéndoselos, pero el mecanismo del bulo, si lo creen, mejor. ¿De verdad alguien puede creer que en Cataluña no dejan ir a los niños al baño si no hablan en catalán? ¿Hay alguien que pueda creerse esto? Es discutible. Tened en cuenta que los bulos lo que funcionan son frases breves y las palabras buscan siempre un puerto de aterrizaje. Siempre buscan. Y nosotros lo normal es que intentemos que las palabras aterricen en los hechos, es decir, que sean verdaderas. Entonces tú me dices una cosa y esto pues es verdadero. Me acaban de dar detalles de algo que yo desconocía, que es el incidente de Ecuador, incidente digo yo, bueno, no creo que lo llamen así ellos, ¿no? Entre Ecuador y México. Entonces me lo cuentan y yo asumo que esto es verdadero porque lo encajo con los hechos.
Pero ¿qué pasa si no hay hechos con qué encajarlos? Pero sí una emoción negativa o un prejuicio o un odio con el que encajan. ¿Qué pasa si lo de que los niños en la escuela no pueden ir a mear en Cataluña si no hablan en catalán es falso, pero los catalanes son unos cabrones? Entonces, ¿qué pasa? Que las palabras, en vez de aterrizar en los hechos, aterrizan en la emoción, aterrizan en el prejuicio. Si yo estoy muy mal y veo que financias a estos otros humildes que a mis ojos son privilegiados, empieza a crecer en mí un prejuicio. Entonces llega el bulo que confirma el prejuicio y aunque sea disparatado, yo lo replico. Y realmente en mi mente nunca valoré si era verdadero o falso. Yo simplemente lo repito. ¿Y qué pasa cuando se repite el bulo? Primero, los acólitos tienen es una especie de sucedáneo de libre albedrío. Creen que están pensando. Tú oyes a un facha encadenar estupideces y cree que tiene las ideas muy claras. Todos dicen lo mismo. Pero es un sucedáneo de libre albedrío, son implantes cerebrales. Eso en primer lugar, y eso es importante, que los tuyos no se queden callados. Lo segundo, parecen muchos. Tenemos la sensación los demás de estar rodeados. Dices, es que están por todas partes. Es una ilusión. Tercero, los propios, los rivales, los replicamos, porque yo oigo un disparate como este de Cataluña, oigo disparates de Ayuso o de Miguel Ángel Rodríguez y me pide el cuerpo ponerlo en la red social, pero ¿os visteis esto? Y ya lo estoy replicando. Con ello. Es el tipo de mecanismo que se pone. Y estoy preocupado por el tiempo. No sé cómo. Dejaré un poco para... bueno, voy a cortar un poco las cosas que iba a decir, pero igual salen en el coloquio que tengamos. Pero sí quería deciros esto que os decía de las píldoras, que tenemos que estar siempre por razones dialécticas, pero también... A ver, un momentito, A ver... Pero también de convencimiento. Os decía, quien promete bajar impuestos te quiere quitar el médico. Así, puñetazo. Derivada de esta, quien promete bajar impuestos quiere bajar los impuestos de los ricos. Siempre. Nunca son otros. Que los ricos se hagan más ricos no es creación de riqueza. Esto, frase breve que tengamos que decir. El lucro nunca reparte. Contra el hambre nos sirve abrir más restaurantes. ¿Esto por qué lo digo? ¿Qué más me da a mí que me atienda un hospital público o que la consejería concierte con un hospital privado y me operen de apendicitis? ¿Qué más me da a mí una cosa que la otra? El privado tiene ánimo de lucro y el lucro no reparte. El privado, cuando ya no haya público, le va a pedir más dinero, como pasa con los dentistas. Y va a haber un momento en que ya no haya. La primera ronda, la primera dosis de heroína es gratis. O sea que de momento, aunque conciertes con Quirón, ya sé que no voy a perder atención, pero ya iré perdiendo, ¿de acuerdo? Porque el lucro no está para repartir. La gente que tiene un restaurante no es perversa, pero su negocio no es que no haya hambre. La empresa privada hay que dejarla para lo que es. Lo que quiero es que entendáis el tipo de cosas que hay que tener. Si sientes que tus problemas se deben a privilegios de grupos desfavorecidos, te equivocas siempre. Todo lo que se privatiza empeora. Privatizar tiene la misma raíz que privar. Si privatizan, te privan de algo, siempre. Lo que nos cura las enfermedades no es la medicina ni la ciencia, nos cura la política. Esto también tienen que entenderlo la gente. La ciencia permitió que Jeff Bezos subiera al espacio. Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? A mí me operaron de cataratas. Y para que a mí me operen de cataratas tiene que haber muchos hospitales por todas partes. Tiene que haber un montón de gente por todas partes. Cuesta mucho dinero. Y para que todo eso haya ahí, tiene que recaudarse ese dinero. Tiene que gestionarse. A mí me curó la política. Es de esto de lo que estamos hablando. No me curó la medicina, ni la ciencia. Una cosa, ¿por qué tenemos una cosa que quieren cuestionar ahora?
¿Por qué tenemos derechos? ¿Qué quiere decir que tengo derecho a la salud? ¿O que tengo derecho a eso? Pues nos vale el lenguaje católico. Tengo derecho por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto de por la gracia de Dios? No tengo que merecerlo. En eso consiste tener derecho. No tengo que merecerlo. Porque están diciendo desde la ultraderecha, ¿y por qué tenemos que pagar los demás tu operación? Por la gracia de Dios. Porque sí, porque existo. Eso es lo que quiere decir que esto es un derecho. No olvidéis también, lo tengo también aquí recogido, no olvidéis cómo te niegan los derechos dialécticamente. Nadie te va a decir, tú no tienes derecho a la salud, tú no tienes derecho a una escuela para tus hijos. ¿Qué es lo que hacen? Un derecho no funciona si no hay un servicio público que lo gestione. Los derechos nunca son gratis. Tengo derecho a la salud, vale, pero porque diga eso la ley no se me curan las cataratas. Estaría ciego. Para que ese derecho que dice la ley es una palanca, pero tiene que haber un hospital que cuesta un montón de dinero, tiene que haber unos profesionales que cobran un sueldo. Entonces, siempre hay. Entonces, ¿cómo hacen ellos? No atacan tu derecho, lo que hacen es atacar al servicio. ¿Y cómo atacan al servicio? Atacando a los profesionales, llamándolos subvencionados, diciendo que es un chiringuito. Y en realidad lo que te están haciendo es esto. Fijaros, por ejemplo, es muy paradigmático lo que pasa con el feminismo. En cuanto la igualdad entra en la agenda política, lógicamente empieza a haber espacios de gestión con gente gestionando pues, los temas de igualdad, como pasó en su momento con cuestiones de medio ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Vividoras del género, chiringuitos subvencionados de feministas, los propios sindicatos, chiringuitos ideológicos que estamos pagando todos. ¿De acuerdo? Este es el esquema siempre. Pero lo que me interesa es que penséis frases breves. El objetivo de toda empresa es no competir. Cuando compites porque no tienes suficiente poder. La empresa privada busca el peor producto posible compatible con el beneficio. Si intentan mejorar un servicio es porque si no pierden. El objetivo de la empresa privada no es el beneficio, sino el máximo beneficio. Esto en salud hay que tenerlo en cuenta. Mi padre tuvo Parkinson a los 54 años. Se convierte en un enfermo muy caro. Una mutua privada seguiría siendo rentable con gente como mi padre, pero sería más rentable sin él. Siempre el máximo beneficio, no el beneficio. La expresión capitalismo de amiguetes es redundante. No hay otro capitalismo. Los ricos no quieren ser más ricos, lo quieren todo. La igualdad consiste en lo mismo que los derechos, impuestos y servicios públicos. La dictadura progre solemos llamarla democracia. Ahí, se me va esto. A ver, alguna cosa más. Esto que tenemos que tener en cuenta con esto que estoy diciendo de la comunicación. El fascismo nunca creció solo con fascistas. Siempre se le ayudó. Tengo aquí anotado una cosa que es un mecanismo tóxico, que también, cuando sientes que alguien tiene parte de razón, casi siempre estás a punto de justificar lo injustificable. Una cosa que hace la propaganda ultraderecha es estudiar todos los puntos débiles que tiene uno u otro. Hay izquierda que está hasta las narices de los independentistas. Hay izquierda que está hasta el gorro de feministas. Hay izquierda que está hasta las narices de reivindicaciones woke. Hay izquierda que está hasta las narices de machirulos del metal, sindicalistas del metal. Hay izquierda que está hasta las narices de impuestos o que está hasta el gorro de burocracia. No es que a cada izquierdista le pase todo eso, pero a uno le pasa aquí y a otro le pasa aquí. Y de repente recordad que Anguita firmó como Nereo y con Illueca un manifiesto a favor de una medida de un gobierno cuyo vicepresidente era Salvini. ¿Por qué? Porque tenía parte de razón. Cuando dices tiene parte de razón es que crees que el conjunto debes desecharlo, pero al menos en esto tiene parte de razón. El problema es que esa parte de razón siempre lleva al mismo punto, lleva al fascismo completo. Es un error de Anguita. Quiero decir que mucho cuidado con el mecanismo de tener parte de razón. Parte de razón tiene todo el mundo, hasta Hitler. Que es que todo lo que dijo Hitler era equivocado, supongo que no. Que alguna cosa diría que fuera cierta. Pero es un mecanismo muy infeccioso de propaganda.
A ver, sí, el bienestar. El bienestar no es una excelencia, es la justa participación en la renta nacional. Esto también quiero decir que son píldoras ideológicas que tenemos que tener claras en la cabeza y decirlas rápido. La subsistencia son 5 cosas. Son 5 cosas. Es tener vivienda, es tener comida, es tener educación, tener sanidad y tener vejez digna. El que tiene esto subsiste. El que le falta una de las 5 es pobre. El que tiene esto y algo más que esto, es decir, que además de tener casa, además de comer, además de tener médico, además de tener escuela, pues puede comprar un libro, puede ir de vacaciones a un sitio, ese plus se llama bienestar. Y así parece que es una especie de excelencia. No, señor. Es que para que no tengamos bienestar todos, o la mayoría, todos, es porque se lo quedan todo algunos. El bienestar es la justa cuota de reparto que nos toca a todos. En un país como España nadie debería estar en niveles de subsistencia y no digamos de pobreza. Es decir, que la palabra bienestar suscita la idea de que es una excelencia y no es una excelencia, es un derecho. La provocación no funciona sin sorpresa. Así se enteran en la Comunidad de Madrid. Cuando te dicen una barbaridad, te dejan así, que queda la izquierda con la boca abierta, no te sorprendas. Y si te sorprendas, que no se te note que te sorprendes. La anatomía de la provocación es interesante. Si tenemos espacio después lo comentamos. Quien promete libertad quiere aumentar privilegios de los privilegiados. No es porque la libertad sea eso, pero en sociedades como la nuestra, no dictatoriales, todos los que hablan de libertad, de hecho, fijaros, y no sé si terminar ya con esto, fijaros que ellos siempre tienen 2 lenguajes. Cuando se dirigen hacia arriba son libertarios, cuando se dirigen hacia abajo son un padre severo pero justo. Cuando hablan de competitividad, la competitividad es una cosa dura. Es que alguien está a punto de cerrar su negocio. Lo siento, es que no competiste, es que no te adaptaste. Cuando dicen libertad es que la Iglesia quiere más aulas concertadas o es que Amazon quiere poner más plantas. Siempre que dicen libertad hay algún poderoso que quiere algo. Siempre que dicen competitividad, adaptación, estas cosas que se dicen tal, es para los humildes. ¿De acuerdo? Bueno, es que quiero que haya un poco de espacio para que me podáis preguntar algo. Yo no sé si estos ejemplos, no sé si me entendiste los ejemplos estos de las frases breves. Ana, yo si quieres os las dejo, estas frases breves, pero para que hagáis otros vosotros, ¿no? Vale. Perdona, hay una cosa que no quiero que se me escape. También de estas breves, porque es importante. El odio a las minorías siempre es para someter a las mayorías. Estar con las minorías no es altruista, es egoísta. La razón de que en la Edad Media y en el Renacimiento buscasen brujas era para poder acusar de brujería a cualquiera. Entonces, cuidado cuando creemos que una cosa es de unas minorías. De eso nada. Bueno, ahora... Vale, os recuerdo cómo funciona. Alzáis la mano. Joder, es que esto se le va. Tenéis como 30 segundos, ¿vale? Voy a poner el cronómetro, ir alzando. Hola. Sí. Yo estoy aquí. Ay, perdona, estaba mirando. Sí, dime. Soy Pau, soy de enseñanza. Te quería preguntar porque desde el feminismo se ha hablado mucho siempre de tener como mucha pedagogía para explicar las cosas, pero a la vez también fuimos como muy conscientes en su momento de que estar obligadas todo el rato a ser pedagógicas también es una mierda. Entonces, ¿cómo conjugar estas dos cosas? Es la pregunta, porque sí que hemos visto como el problema de que al final no ser pedagógicas con ciertos hombres o tal es posible que haya llevado a una mala solución. No sé si teníamos que ser nosotras pedagógicas o otra gente. No, pero es que hay momentos en que queda el puñetazo en la mesa.
¿Sabes por qué? Porque las feministas pasan una cosa. El feminismo pasa como pasa con cualquier otro movimiento, que se dicen gilipolleces. ¿O hay un movimiento que no haya? ¿Acaso no se dijeron tonterías en sindicatos, en todo? Todo. ¿Pero qué ocurre? Que las feministas son las únicas que tienen que dar un 10 todos los días. La última tontería que diga la última idiota es lo que te ponen de cabecera como que ese es el feminismo. Y además, aunque no las diga, da lo mismo, las distorsionan. Te pongo un ejemplo significativo. ¿Te acuerdas en esta tanda, cuando entró Podemos por primera vez en el Parlamento? Carolina Vescansa llegó allí, su bebé y demás. Vamos a ver, yo salí muchas veces en manifestaciones y las manifestaciones, como sabemos, son una pantomima, una representación colectiva demandando algo o denunciando algo. Y hay gente que no le gusta la manifestación, que está en contra, incluso que se irrita mucho. Pero nadie finge ignorar que eso es una pantomima. Es decir, yo nunca oí a nadie decir, ¿qué pinta ese tío hoy con la cara pintada? Me lo encuentro todos los días ahí a trabajar y nunca iba con la cara pintada. Y hoy sí. Esta estupidez no la dice nadie, porque nadie finge no entender esto. Pero resulta que hace un acto reivindicativo, Carolina Vescansa, como cualquier otro acto reivindicativo, oportuno e inoportuno, me da igual. Pero hacen como que no entienden que es un acto reivindicativo, hacen como que Carolina Vescansa estaba diciendo que justo ese día y esa hora no tenía dónde dejar a su bebé. Y no es así. Entonces, claro, hagan lo que hagan, siempre van a buscar o distorsionar la conducta o buscar lo más esperpéntico que haya dicho alguien para ponerlo de frente. Pero ahí, ¿qué tienes que hacer? Es anunciarlo. No hay ningún problema. Ahora mismo aquí sois todos de comisiones obreras, creo, ¿no? O más o menos afiliados. Y eso me produce bueno, pues simpatía y demás, pero no pasa nada por decir, además esto, te voy a decir por qué lo digo. Vamos a ver, estadísticamente aquí tiene que haber gilipollas. O sea, es que es una cuestión, es una cuestión estadística. Y si tuviéramos, el grupo que estamos aquí, tuviéramos la encomienda de hacer algo muy complejo y extenso en el tiempo, vamos a ver, el que no sea capaz de trabajar con alguien a quien no soporta, por favor, que se dedique a otra cosa. Lo digo porque creo que todos estamos un poco cansaditos ya de estos egos que se están dando, estas divisiones en la izquierda, porque no soporto a porque mira lo que puso Echenique, porque mira lo que sea. Lo siento, esto es política, hija. Esto es lo que hay. No, pero quiero decir, las feministas, ¿qué tienen que hacer? A veces tienen que reivindicarse. Y tienen que decir, si lo que me quieres decir es que se dijo alguna tontería, dalo por hecho, como todas. Ahora, el broche gordo está yendo a mejor. En muchos sentidos que se podrían detallar, pero lo de dar el golpe, es que hombre, es también una cuestión de proporción. Reconoced que en nombre del feminismo se dicen menos tonterías que en otro nombre. Y de hecho, no olvides también de vez en cuando decir de qué estamos hablando. Se trata de que media población viva como la otra media, y para que los machitos que te dicen, claro, soy un privilegiado, es decir, media población tiene exactamente los mismos problemas que la otra, más uno más, ser mujer. Y esto te lo van a entender bien. ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Laura, soy afiliada de Enseñanza de Madrid. Sí. Y bueno, me he apuntado a la pregunta, la voy a leer para ser concisa. La utilización del desdoble en cualquier discurso es un recurso lingüístico habitual en la izquierda actualmente. Perdona, la utilización... La utilización del desdoble. Ah, sí. Y convirtiéndose en un elemento que es característico y diferencial de los discursos de la izquierda. Mi pregunta es, ¿la izquierda tendría que considerar su uso una herramienta de convencimiento o debería plantearse como opción más transversal, como has hablado, acercarse a la utilización de palabras colectivas como alumnado, electorado o militancia? Gracias. A ti. Vamos a ver, respuesta breve. Lo primero, la izquierda tiene una fea costumbre no de llegar a conclusiones, sino de ideas tabique. Entonces,
Yo leí qué estaban haciendo en Suecia con la prostitución y me convenció el planteamiento. El planteamiento es, me convenció, lo tiene tratado como un delito que comete el consumidor y tiene su razonamiento. La cuestión es que cómo trabaja la izquierda. Hay mucha gente de la izquierda que no lo ve así. Pero tú y yo nos ponemos a trabajar en ello y nos convencemos de que esto es así. Pero lo siguiente es convencernos de que ese otro que dice lo contrario, este queda mucho por hacer, este no es de los nuestros. La izquierda hace esto constantemente. Mi mujer era profesora de un instituto, digo era porque está jubilada. Entonces todos los jueves salían por la enseñanza pública en una rotonda que había allí, se ponían unos cuantos, pues era una cuestión así llamativa. Pero iban 12 o 13, era un instituto grande, volvía cabreada. Decía, es que a la hora de la verdad siempre somos 4. Y digo, no, hija, qué manía, que ya te convenciste de que esos 12 sois los 12 frente a esos otros de ahí. Todo suma, hombre, por Dios. Hay gente que no salió en su vida a una manifestación y está tan alterada como tú por los mismos problemas. Suma, hombre, qué manía de tal. Lo digo porque esto de de tal, pues hay sensibilidades distintas y hay hábitos diferentes. Y podemos llegar a una conclusión, pero solo pido que no sea tabique, que no tengas esta sensación. Yo lo que creo es que en este asunto del desdoble del lenguaje lo que es más significativo es la aversión. Quiero decir, a mí que alguien hable siempre en femenino, o que desdoble siempre, o que meta un neutro que en principio en el idioma no existe, me dice algo, pero lo que más me dice es el cabreo de Pérez Reverte. Eso me lo dice todo. Entonces, quiero decir que si te lloran los ojos cada vez que alguien utiliza el desdoble, ese sable de la triste me dice mucho más que lo que hizo esta persona. Lo que sí hay que decir, porque hay que decirlo, es que la academia tiene una posición que no es lingüística, que es ideológica y que es machista. Te lo digo y te voy a decir solo no me voy a extender en el tema, pero verás, la gramática es algo así como la burocracia de las palabras. Es la administración, la que vincula unas palabras con otras para que funcionen. Pero como tiene su historia, a veces hay elementos gramaticales que hacen alusión al mundo exterior como la raíz. Cuando esto ocurre, te aseguro que la gramática es imperial. Por ejemplo, imagínate esta frase. Isabel Ayuso, autora del Quijote, es presidenta del gobierno de Madrid. Y tú dices, ¿qué es esto? Porque tú sabes que ella no escribió el Quijote, pero la gramática es imperial. Acabas de hacer una posición. Isabel Ayuso, autora del Quijote. Y el mecanismo gramatical te obliga a entender sí o sí que las dos partes se refieren al mismo objeto. Y la gramática no se deja influenciar por lo que tú sepas del mundo. Pero ahora tú imagínate esto. Sí, vale, yo tengo un hijo y una hija, te puedo decir, llama a los críos a cenar. Vale, puede ser que ese masculino se refiera a los dos. Los azafatos del vuelo de vuelta fueron muy agradables. ¿Estás pensando en azafatas? Buena parte de las carreteras de Marruecos las diseñaron ingenieros españoles. ¿Estás pensando en ingenieras? Los enfermeros de la segunda planta andan algo revuelto. ¿Estás pensando en enfermeras? No. Lo que son palabras normales. ¿Pero qué ocurre? Que aluden a algo sobre lo que hay un fuerte estereotipo de género. Entonces, si el estereotipo es femenino, al utilizar el masculino sientes que se desecha el estereotipo. Si el estereotipo es femenino, al utilizar, es masculino, sientes que se confirma. El caso de ingenieros, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que sabes del mundo afecta a que tomes el masculino por genérico o no. ¿Eso qué quiere decir? Que eso de que el masculino genérico es gramatical no es verdad. La gramática no trabaja así. Es otra cosa que se llama discursiva y el que se empeña en decir que es así, bueno, pues mira, te voy a dar otro detalle más. ¿Tú recuerdas cuando Viviana Aido dijo aquello de las miembras? Bueno, en fechas no tardías sacó la academia la gramática abreviada y destacaba en un recuadro que miembras era una cosa incorrecta. Y resulta que el que diseñó esa gramática es asturiano y justo el día antes de salir la gramática estuve con él, porque lo conozco por otros motivos, y le escribí. Y le dije, mira, en este preciso momento, en el diccionario de la academia, que mantiene todavía, en aquel momento mantenía definiciones muy antiguas,
se dice cosas como que huérfano es el niño al que le falta el padre o la madre, especialmente el padre. Es más huérfano si le falta el padre que la madre. Una de las acepciones de jueza es esposa del juez. Está en el diccionario. Digo, ¿sabes por qué está en el diccionario? Porque esto está puesto aquí del año de la polca. Pero fíjate qué perezosa es la academia para poner al día el diccionario y con qué agilidad felina saltó de repente cuando alguien dijo miembra. Digo, ¿no te das cuenta? Además, le puse la comparación con Atapuerca. Atapuerca hubo un momento en que su financiación principal era Cerveza San Miguel. Estaba abandonado. Pero Arzuaga y Carbonell son tipos que se dan buena maña con los medios, son simpáticos, son comunicadores y les ve dinero. Digo, es que la academia tiene una imagen muy antipática, ¿eh? Y ser antipático, mira Atapuerca, cambia mucho la financiación y el aprecio social. O sea que, bueno, si lo que me dices es que la izquierda tiene que tener cuidado con esas cosas. Como mínimo, tiene que tener cuidado. Y tiene todo el derecho a hablar de forma reivindicativa. Es decir, que si tú quieres hablar sistemáticamente con femenino, te entiendo perfectamente, te entiendo y hasta me gusta que lo hagas. No, o sea, entiendo que es un artificio reivindicativo, como tantos otros. No sé si me expliqué. ¿No? Hola, buenas. Buenas. Arcaitz de Euskadi. Hablabas de una especie de paciencia estratégica, ¿no? De guardar una bala cuando recibimos una ofensiva de la derecha, del fascismo, tal. ¿Tú crees que en un presente de inmediatez hay posibilidades de éxito en un presente de inmediatez y teniendo en cuenta que gran parte de los medios de comunicación de este país son de quienes son? Sí. ¿Qué posibilidades de éxito, si caben posibilidades de éxito, de esperar agazapados o, digamos, a esa especie de recibir algo que podamos usar y disparar para, digamos, para hacer daño, ¿no? Y esta semana pues se me ha hecho llamativo, según ibas hablando, el caso de Mónica Oltra, que la defenestraron políticamente y ahora a los 2 años sale que el caso se ha archivado. Entonces... Sí, mira, el caso de Mónica Oltra, en realidad, yo ahí, más que la derecha, tengo que decir a la izquierda. Es que, en cuanto a mí, vamos a ver, ¿qué te parece Irene Montero? Me da igual lo que te parezca. Pero en cuanto alguien dice que está ahí donde está por hacer mamadas a Pablo Iglesias, ahí tienes que sentir que está atacando a la democracia. Y ahí tienes que ser una piña con ella, pero no por ella. Quiero decir que no es esa la cuestión. Con Mónica Oltra se reaccionó muy mal, porque aquello apestaba desde el principio. Se veía bien quiénes eran los que estaban. Y además se entendía la importancia estratégica del Botanic. Y la importancia estratégica porque la Comunidad Valenciana no es cualquier cosa. Tiende a ser el eje económico del Mediterráneo, más que Cataluña. Entonces ahí había mucho en juego. Y ahí... el momento, esa bala ahora mismo tiene que ir para todos los demás. A ver cuándo os enteráis de que cada vez que se hace algo antidemocrático contra alguien, se hace contra todos. Y la derecha no está en la democracia. La izquierda es lo que queda de la democracia liberal, así de simple. Es una de las cosas que hay que repetir. La derecha no está ahí, pero la derecha os merienda de uno en uno porque cada vez que se mete con uno, los demás creen que no va con él. Pero va todo igual. ¿Cómo se puede permitir que unas bandas vayan al domicilio del vicepresidente y ministra del Reino a hacer bravatas fascistas? Eso es para que se arme un revuelo político de primer orden. ¿Cómo se puede permitir que a Alberto Rodríguez le quitaran el escaño? Es que ahí tenía que ser el PSOE, tenía que ser Izquierda Unida, tenía que ser todos armando una crisis política para poner ahí. Y lo de Mónica Oltra, pues pasa lo mismo con esto. Y las balas hay que guardarlas porque, fíjate, ya que vienes del País Vasco, pues supongo que estarás un poco cansado de tanta ETA, ¿no? Y de tanto historia. ¿Por qué nadie pregunta algo tan sencillo de preguntar a cualquiera del PP? Y digo cualquiera. ¿Franco fue un asesino? ¿Sí o no? Es muy fácil. Pregúntame si Josu Ternera era un asesino o no, y verás que te contesto. ¿Hay alguien del PP que sea capaz de contestar con un monosílabo esa pregunta? Entonces, ¿qué lecciones me quieres dar? ¿Qué lecciones me quieres dar? La guerra civil terminó en el 39, esas viejas heridas que dices tú. Después del 39 no hubo guerra, fueron crímenes, muchos más que los que cometió ETA. Muchos más, pero porque ETA nunca tuvo el poder del Estado para matar. No sé lo que hubiera hecho con el poder del Estado, ni me interesa saberlo. ¿Quién eres tú para decirme aquí? Pero
¿Fue Franco un asesino? Es una pregunta que hay que hacer repetidas veces en esto. Y lo de Oltra, mucha culpa de que esto pase es porque no hay la reacción que tiene que haber. Pues vamos a ver, si agreden a un diputado porque es de raza negra y le pegan una paliza los diputados de Vox, ¿cómo reaccionaríamos? Pues es que me da igual que ese diputado me guste o me disguste, es que eso no lo puedo permitir. Y lo que pasó con Oltra tenía en caliente que haber provocado una reacción enérgica, si no va a seguir pasando. Porque efectivamente tienen los medios, tienen la judicatura. ¿Cómo se puede permitir lo de García Castellón? Claro, cuando es con Pablo Iglesias, bueno, él se lo buscó. Hombre, es que además lo que pasó con el caso Dina se explica en 2 palabras. ¿Me entiendes, no? Quiero decir que ahí hay que tener en cuenta, es que en la política no tiene que ser inhumana, pero tiene que ser hasta cierto punto fría. Tiene que tener cierta frialdad. Y ya lo demás no es Mónica Oltra. Lo demás es la democracia, es lo que está aquí en juego. Buenas tardes, soy Débora de Canarias, Enseñanza también. Sí. Y nada, mi pregunta tiene que ver con el hecho de que a veces se solapan varias noticias al mismo tiempo, vamos a decir graves, como puede ser los 7.291 muertes de Ayuso, provocadas, facilitadas por Ayuso, digamos, y el caso Koldo, por ejemplo, que fueron más o menos a la par, pero la que se sigue hablando y la que ha tenido una trayectoria es la segunda, que afecta a la izquierda mala, etcétera. Y la primera como que se va olvidando, obviamente nosotros no, pero que a nivel público se va olvidando, y me gustaría saber si hay alguna estrategia que se pueda hacer para evitarlo. La izquierda tiene que aprender a hacer de forma continuada 2 cosas, resistir y persistir. Resistir es pasivo, persistir es activo. Y la izquierda deja de persistir porque, como te digo, es muy impresionable, es como los curas. A los curas echas un cagamento y se escandaliza. La izquierda dices una barbaridad racista, dices una barbaridad machista, y a la izquierda se le caen todos los pelajes. Y entonces por eso no persiste. Quiero decir, con Ayuso, ante, claro, la indecencia con la que ella reacciona, lo hacen estratégicamente, la izquierda le cuesta, es igual, tienes que seguir, y tú sigue y va a caer, porque hay algo que es evidente. Koldo no tiene nada que ver con Sánchez, y lo de Ayuso sí. Y ahí la izquierda, además, este discurso de hierro, la izquierda, cuando digo izquierda suelo referirme a la izquierda del PSOE, tiene que entender que está pasando también una cosa que le está afectando para esto. ¿Quién es el diablo rojo ahora mismo? El malo de la película, la obsesión de la derecha, es Pedro Sánchez. ¿Y quién es el que los saca de quicio y los pone de los nervios? Es Óscar Puente. ¿Y dónde está Sumar? ¿Dónde está? No está en ningún lado. O sea, quiero decir, que quedan por debajo del nivel. Y ahí tienen que tener estas balas que digo y apuntar directamente. Porque fíjate que Más Madrid, que tuvo varios éxitos, tiene visibilidad y puso de los nervios más de una vez a Isabel Ayuso. Porque Isabel Ayuso es más vulnerable de lo que parece. Isabel Ayuso le funciona. Hay 2 marcos, no hablamos de los marcos, pero hay 2 marcos que le molestan mucho. No vayas por la vía de que es facha, ni vayas por la vía de que es extremista, porque es un icono pop. No funciona de esa manera. Pero la vía de choni y pija, por un lado, y loca, por el otro, loca en sentido de una persona inestable que da bandazos, eso la saca de quicio. Y yo me acuerdo, hablando con políticos asturianos, cuando fue a Asturias, pues claro, ella llegó en plan reina, a decir: asturianos, no os preocupéis, del socialismo se sale. Y yo le decía a un gente del PSOE, digo, pero ¿no sabíais que iba a decir algo así? ¿No sabíais que iba a decir algo así? ¿No tenéis a alguien tipo Óscar Puente? ¿No tenéis a alguien que diga, a ver, el neoliberalismo salvaje ya estaba inventado? Lo que esta señora le añade es desvergüenza y desequilibrio. La desvergüenza de una chonipija y el desequilibrio de una persona perturbada. Tú dices esto y hay una cosa que no entiende la izquierda, que es que todos los medios están en contra de mí. Esto que acabo de decir sale en el ABC. Durante 2 años Podemos, que tenía toda la prensa en contra,
consiguió que tuviera la prensa los titulares que necesitaba. Vox consiguió muchas veces sus titulares en prensa hostil a ellos. Entonces tú tienes que ir a por ese marco que le hace daño y que genera el titular. Esto de los marcos, perdóname, voy un poco de la pregunta, pero es que aprovecho para decir más cosas. La ultraderecha, hay 6 marcos con los que atacarlos. Son machistas, son racistas, son clasistas, son violentos, son autoritarios y son negacionistas. Nunca tienes que contestar al mensaje que digan, nunca. Tienes que hacer lo que se llama ad hominem, tienes que ir al portador del mensaje. A tu abuela le quitan la pensión, pero a los MENA mira cuánto dinero le da. Sí, los fachas tenéis un problema, la obsesión racista que tenéis os lleva a decir disparates de ese tipo. No estoy ni siquiera desmintiendo lo que estás diciendo. Te estoy llamando racista, que es uno de los 6 marcos. ¿Por qué 6 o 5 o 4? Porque tiene que ser siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Sois así? Claro, ¿cómo no vais a ser negacionistas? Es que la ciencia y la historia os quitan la razón en todo. Entonces, tenéis que hacer dudar, pero date cuenta que es fácil defenderse de estas cosas. Es decir, vamos a ver, de todo lo que sabes, ¿cuánto me lo puedes demostrar aquí y ahora? ¿Me puedes demostrar que la Tierra es redonda? Yo reconozco que nunca la vi. Lo único que vi fue fotos que pueden estar manipuladas, fue documentales que pueden estar manipulados. Entonces, nada es seguro. Pero por eso te digo, es que ya no me acuerdo la pregunta que me hiciste. Quería llevarlo otra vez. ¿Cuál era? ¿Cómo hacer que prevalezca otro? ¿Cómo que no se ataque siempre a la izquierda y demás? Sí. Si todo esto venía a persistir. Tú sigue. Es que además hasta... búscate un Óscar Puente y que vaya al Congreso con una camiseta que ponga 7.296 y con un Maserati debajo. Que eso les da una rabia, porque además una de las frases breves que tengo aquí es también para que la gente no lo olvide. Los fachas adoran que los insultes, pero odian que los describas. Entonces, claro, que los llames fachas, asesinos, eso les hace reír, pero que les digas lo que te pasa es esto, eso lo saca de quicio. De hecho, una prueba que tenéis que tener en cuenta: cuando la gente hace metalenguaje, es decir, cuando la gente explica las palabras que usa, está perdiendo. Cada vez que la izquierda explica lo que es libertad o se pregunta lo que es libertad, malo, ya te ganó Ayuso. Pero fíjate que ellos, ¿cuántas veces dicen, ¿y qué entiendes tú por facha? Claro, facha para ti debe ser, y están enredando. Bien, eso quiere decir que van perdiendo. Y no te expliques, ¿a qué llamas tú facha? Yo llamo facha a los fachas. Así de sencillo, no tengo que darte más explicaciones. Y mejor facha que fascista, ¿eh? Fascista les hace reír, pero facha les jode mucho. Sí. Sí. Pues sí, sin duda. O sea, no podría darte consejos muy claros porque tendría que estar yo en Madrid y tener los datos que tienes tú, pero lo que estás apuntando es exactamente lo que decía antes, que es tener la iniciativa. Con Ayuso se cometieron muchos errores, porque además hay una cosa que la izquierda tiene que entender, que una cosa que son dos en realidad. Primero, una cosa es el mensaje de cabecera con el que chocas con el rival y otro es el mensaje de cola. Entonces tú en unas elecciones, cuando la gente viene agotada y aterrada de una pandemia, no puedes enfrentarte a vamos a tomar unas cañas y tal, y con 7.291 ancianos muertos, porque la gente no quiere eso en ese momento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que te lo tienes que callar? No. Quiere decir, distingue lo que va en cabecera y lo que va a la cola. ¿Y a la cola qué quiere decir? Yo doy clase y yo no es raro que empiece por lo más importante. Yo empiezo por donde es más fácil enganchar el tema. El mensaje, por ejemplo, que hubiera funcionado con... Ayuso ganó las elecciones. ¿Viste una película chilena que se titula No?
Bueno, es una película, no recordará al director, es una película donde cuenta cómo fue el plebiscito con el que echaron a Pinochet del gobierno. Ganaron exactamente igual que Ayuso. Lo que hizo fue, un publicista les asesoró y lo que hicieron fue, como la gente viene de una pesadilla, vamos a poner el mensaje positivo, como cabecera, que es Chile, la alegría ya llega. A ideológico y demás. El otro dando datos de exportaciones y ellos diciendo Chile, la alegría ya llega, y ganaron el referéndum. Con Ayuso tenían que haber dado un mensaje positivo, decir, señores, se acabaron los bandazos, se acabó la oscuridad, se acabaron las locuras. Madrid vuelve a ser Madrid. Este mensaje hubiera funcionado. ¿Eso quiere decir que te callas lo de los ancianos? No, va a venir y va a ser fuerte. Pero el punto donde voy a chocar contra ti no va a ser dolor frente a Cañas, porque me ganas ahí. Y luego, además, en Madrid están utilizando una táctica para callar a la izquierda, que es meter muchos temas a la vez disparatados. Si yo te hablo y en la misma frase digo 5 falsedades, pero 5 falsedades irritantes que te apetece desmontar de una en una, lo que te hago es que te paralizo. Se lo hizo Feijóo a Sánchez en el debate. De repente le soltaba en tromba un montón de burradas. Y Sánchez no sabía por dónde empezar. Sánchez tenía que haber sabido que eso iba a pasar y haberlo puesto. Pero ahora lo que estás diciendo de coger un discurso sustantivo, buscar el mensaje hiriente y el mensaje positivo, pero sobre todo, a ver cómo te diría, el mayor éxito publicitario, propagandístico que se conoció en la izquierda recientemente fueron los 2 años de Podemos, los 2 primeros años. Y recuerda que lo que decía Pablo Iglesias, la sonrisa ha cambiado de bando. De alguna forma, siendo extraordinariamente críticos, contundentes, la gente iba con sonrisa a las manifestaciones. Entonces, quiero decir que hay que buscar el punto de dar a la gente energía, hay que darle a la gente voltaje. La gente está muy asustada. La gente está muy enfadada. Si tú vas con discursos racionales, fríos y bien intencionados, no va a funcionar. Tiene que haber energía en lo que estás diciendo. Tiene que haber denuncia, tiene que haber enfado, pero tiene que haber impulso. Te pongo un ejemplo que comentamos alguna vez. Cuando la guerra de Irak, Bush estaba... no la guerra de Irak, sí, la guerra de Irak. Bush estaba de capa caída, de repente el 11S, caen las Torres Gemelas, se convierte ahí en un drama nacional y empieza la guerra de Irak. La guerra de Irak fue un desastre. ¿Qué tenía que hacer John Kerry, que era el rival de Bush? Pues el rival de Bush se presenta pues, diciendo que el gobierno está haciendo las cosas mal en Irak. Así, se la estoy haciendo mal y ¿qué tengo que hacer? ¿Marchar? ¿Quiere que hagamos como en Vietnam? ¿Salir de allí? No, seguimos allí, pero no así. ¿Pero no votó usted a favor de la guerra de Irak? Sí, pero es que bla, 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 se lo comió. ¿Qué le faltó a John Kerry? Energía. ¿Y cómo se tiene energía? Al final el mensaje de John Kerry tiene que ser muy fácil. Bush lo está haciendo mal y desde luego que seguimos en la guerra. ¿Cómo se dice esto? ¿Qué tal la guerra de Irak? Es un desastre político y militar, un desastre del señor Bush. Pero usted votó a favor de la guerra. Mi comandante en jefe me dijo que Estados Unidos estaba amenazado. Cada vez que mi comandante en jefe diga algo así, yo voy a contestar así. ¿Cómo voy a pensar yo que mi comandante me está engañando? Entonces ahora no, quiere salir de Irak. No, ahora no puedo salir de Irak. Ahora tenemos que terminar esto. Estoy diciendo esto, pero con voltaje. Esto es lo que tiene que hacer la izquierda ahora. O si no, todo el voltaje lo tiene Sánchez y ¿cómo se llama? El de Valladolid. Óscar Puente y Óscar Puente. Pero lo esencial de lo que me estás diciendo es correcto. No ser tan reactivos con Isabel Ayuso. Y ten en cuenta una cosa. Cada cosa que creas que tienes que responder a Isabel Ayuso, anótala. Te pongo este ejercicio mental. Imagínate que esto es un aula. Yo tengo que dar clase aquí, un curso de 8 meses. Pero resulta que este curso es de 4 a 5 y el curso anterior es de 3 a 4 en un sitio que está muy lejos de aquí. Y yo llego siempre a las 4:20. Entonces un alumno me dice, oye, no me parece serio que llegues todos los días tarde. Y yo digo, ya, pero es que la clase anterior la tengo en tal sitio y yo no puedo llegar aquí antes de 20 minutos. ¿Contesté bien? Regular.
tengo razón, pero mi respuesta es inducida. Imagínate ahora esto. No me parece serio que llegues 20 minutos tarde todos los días, ¿vale? No perdemos más tiempo. Empezamos a la clase. Cuando ya nadie está pensando en ello, digo, por cierto, yo no hago los horarios. La clase anterior a esta la tengo a 20 minutos de aquí, no puedo llegar antes. Estoy diciendo lo mismo, pero estoy desalentando que ese alumno me vuelva otra vez a atacar, porque lo hice con iniciativa. Tú guarda lo que diga Ayuso y ya lo soltarás en frío, porque las cosas que dices son demasiado estridentes, como para que no haya algún momento en que suenen estridentes. Pero bueno, vuelvo a decir, muy de acuerdo con la intuición que tienes. Ahora sí. Buenas, Carlos de Navarra. Agradecerte la exposición, la verdad que has dicho muchísimas cosas muy interesantes. Hay dos que me han chirriado, entonces te voy a preguntar a ver qué piensas. Sí. Uno sobre el tema de buscar elementos de sentido común, tener de nuestro lado el sentido común. Claro, yo tal y como entiendo el sentido común, lo entiendo como algo subjetivo. Para mí, el sentido común, sobre todo llevándolo al terreno sindical, ¿no? Puede ser que la clase trabajadora tenga la capacidad de planificar la economía de este país y voy a una asamblea a plantear esto de trabajadores y evidentemente el sentido común no es este. Entonces, ¿qué es el sentido común? ¿Cómo depende de la correlación de fuerzas que tengamos? ¿Es inamovible? ¿Es movible? Todas estas cuestiones, bueno, me asaltan y al final hasta dónde llega nuestra rebaja del sentido común o nuestra alza del sentido común. Y la segunda, cuando te referías al tema de Anguita firmando porque le gustaba una parte, un tema con Salvini y tal y cual, estás negando entonces la propia existencia de los sindicatos. Firmamos convenios que no estamos de acuerdo con todo el convenio y lo firmamos porque hay partes que nos gustan. Entonces, entiendo. No sé si lo he entendido mal. Pero... No, creo que están bien las dos preguntas. El sentido común es algo que queremos hacer evolucionar. Mira, la primera vez que se empezó a hablar en serio en política del aborto fue en las elecciones del 82. Que acuérdate que la izquierda lo llamaba interrupción voluntaria del embarazo, porque en aquel momento el aborto era tabú y era disruptivo y sin embargo la izquierda tenía la obligación de defender ese derecho. Pero hay algo que siempre tienes que tener en cuenta en tu discurso y es cuando aquellos a los que te diriges están de acuerdo contigo o les entra fácil lo que estás diciendo y cuando van a crear alguna resistencia a lo que estás diciendo. Eso es una cuestión siempre clave en esto. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo que hablar de la evolución de la enseñanza, yo estoy en la universidad y veo perfectamente lo que ocurre por la parte alta, porque los alumnos que llegan a la universidad son los de la parte alta. Los desplazamos a millares por Europa en programas Erasmus. Nunca vi a un señor que venga de Alemania diciendo es que el nivel de química no puedo con él. Alguno mete la pata porque sabe menos alemán del que creía. Por ahí sí, pero nada más. Nunca vi a ninguno que esté en Derecho que haya ido a Bélgica y que diga es imposible el nivel. Dan el nivel perfectamente. Y los que son los más destacados, que consiguen becas doctorales y llegan a MIT, a Harvard y sitios así, pues ahí lo pasan tan mal como los propios americanos. Es decir, la parte del está funcionando. Pero yo, a la hora de hilvanar este discurso, tengo que ser consciente de que consiguieron transmitir a la gente que el sistema educativo está en declive y que la gente cada vez sabe menos. Yo sé que no es verdad, pero lo que no puedo ignorar es que mi mensaje va a crear resistencia en quien lo escucha y eso me tiene que hacer, por ejemplo, acabo de mencionar Erasmus porque sé que así pongo un ejemplo que se entiende, porque sé que la gente lo va a recibir mal. El sentido común, me estoy refiriendo al máximo común divisor de aquellos a los que te diriges, que no son los tuyos, aquellos de quienes quieres el apoyo. Y me dices, ¿es inamovible? Mira el aborto, claro. Fíjate cuánto evolucionó el sentido común con el aborto, que Rajoy no se atrevió, dejó caer a Gallardón y no se atrevió a entrar con el aborto. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí, cuando sabemos que vamos a favor de corriente, el discurso tiene que ser agresivo y ni un paso atrás. Cuando sé que estoy afrentando, desafiando, perturbando a gente que no es mi enemigo, que quiero que esté conmigo, entonces es cuando tengo que ser más pedagógico, no tengo más remedio. Es
la cuestión. ¿Cómo se sabe cuál es el sentido común? Es que todo el que tiene que hacer cosas a gran escala, y un sindicato tiene que hacerlas a gran escala, tiene que tener una fibra demoscópica, tiene que entender un poco, oler el sentido general de las cosas o estudiarlo. Porque además los sindicatos son precisamente la pieza más querida de la ultraderecha. Se concentra todo donde ellos quieren acumular la maldad. Entonces, eso hay que hacerlo y hay que cuidarlo. La otra que me preguntaste que era interesante, pero no me acuerdo, ¿era? Sí. Sí, cada vez que vosotros firmáis un convenio, no. Yo no digo que no haya que renunciar, Claro que tienes que renunciar en política, eso está claro. No entra en ese paquete. Y Anguita lo que firmó ahí, Anguita, a ver, es una persona irreprochable éticamente y con buena cabeza, pero da igual, cuando se equivoca. Y cuando eres, con permiso y con todos los honores a su memoria, cuando eres tonto útil de algo, tengo que decirte, cuidado, que estás siendo tonto útil. Porque ¿qué es lo que hicieron ahí? Lo que hicieron no fue decir, bueno, al menos esta parte está bien. No, lo que dijeron es que lo que predicaba Anguita es, para mí una buena idea me da igual de dónde venga, yo soy agnóstico. No voy a pedir a esa buena idea una afiliación determinada. Que viene de un gobierno donde está ese señor, me da igual. Lo que está diciendo ahí es positivo. No, Anguita, porque eso forma parte de un conjunto y ese conjunto sabemos cuál es. Y no lo estás viendo, que no es lo que hacéis los sindicatos. Lo que hacéis los sindicatos es renunciar a 5 para conseguir 3. Pero eso no cambia vuestra brújula, creo yo. Seguís buscando esos 5. Nada, solo que quedan como 5 minutos para completar las 2 horas. Entonces, última pregunta y lo dejamos aquí, ¿vale? Hola, yo soy Alba de Toledo. Sí. Bueno, muchas gracias por la presencia. Y yo iba a preguntar en relación... Vale. Sí. Vale, ¿cómo hablar a esas personas que están llenas de ira porque han visto sus identidades atacadas, que han visto esa ansiedad convertida en ira, que era lo que comentabas? En este caso, habrá batallas que bueno, pues que no nos merecerá la pena meternos en ellas, evidentemente, pero yo lo digo en este caso pensando en cómo hablar con jóvenes, en espacios, por ejemplo, educativos o de educación no formal, en los que se trabaja, por ejemplo, sobre igualdad, cómo hacer que no se sientan atacados, porque efectivamente ese discurso que, aunque no sea agresivo, pero sí que lo identifican con lo que suelen escuchar en medios, en las casas, o bueno, pues en otros espacios. ¿Cómo hacer que sí, no haya hostilidad en cuanto a lo que tú les estás contando sobre igualdad? Es que es complejo y como no estoy en secundaria, ¿tú trabajas en educación? Sí, es que vamos a ver, ahí tienes que atacar varios frentes. Lo primero, con ellos directamente tienes que decir mejor que ellos lo que ellos sienten. ¿Qué quiere decir con esto? Dices, bueno, vamos a hablar de esto de igualdad. Vamos a hablar de tal, porque ¿cómo se sienten ellos? ¿Cómo se sienten estos machitos? No los vas a llamar machitos. Es decir, ¿no tenéis la sensación de que tenéis que pedir perdón por ser varones? Parece que se lo debéis todo a alguien. Parece que tenéis que pedir perdón cada vez que os cruzáis con una chica en el pasillo. ¿No tenéis la sensación de que ya no podéis hacer no sé qué? Tú lo dices mejor que ellos, para empatizar. Y a partir de ahí empiezas a desmontar. Pero necesitas más complicidades. Yo una vez en un artículo que salía de través la cuestión esta de educación afectivo-sexual, lo que hice fue entrar en páginas porno y cogí títulos. Yo ponía, a ver, el primer contacto que tiene con el sexo tu hijo a través del móvil es este. Cogió la zorra por el culo y se la metió no sé cuánto y le metió la cabeza en el váter. Le zurra a su novio y le no sé qué. Entonces, títulos, y te digo, esto es lo primero que leen. No digo que le quites el móvil, pero ¿de verdad nadie más debe hablarle de sexo que estos? Porque de momento es lo único que tienen. En casa sé que no habláis, ni falta que hace, digan lo que digan.
No es una conexión natural con los padres, hablar de masturbaciones ni de cosas de estas. Pero sí tienes que usar terapia de choque. Esto es lo que están leyendo. No, insisto, no me voy a obsesionar con la pornografía, pero hombre, que alguien más les hable, digo yo. Entonces tienes que tener la cierta complicidad o cuando menos no hostilidad con los padres. Y con los más agresivos que tienes ahí, hazle las preguntas que a ellos les apetece contestar. Es decir, ¿no tenéis la sensación de que todo el mundo se mete con vosotros? ¿Qué hicisteis? Tal. Entonces, porque por ahí ellos se envalentonan y tú puedes dirigir. Pero bueno, el tema es complejo, ¿eh? Es un tema complejo. Pues nada, muchas gracias.